Yo pienso que empezar las cosas es muy difícil, pero te voy a dar un truco. Abraza la imperfección. Porque si tienes miedo a empezar, escúchame bien. La única manera de superar el miedo es abrazando profundamente la imperfección. Piensa en este momento en ese proyecto que tienes en la cabeza. Piensa en esa idea magnífica que visitas cada noche en tu mente. En esos sueños que solo te atreves a ver en soledad absoluta. Y ahí estás, viéndote triunfar, admirando a la persona que siempre has soñado ser. Es hermoso, brillante, en tu cabeza es dorado, perfecto en tu imaginación. Pero en el instante que empiezas a dar el primer paso, que lo intentas, aparece el miedo. Te paraliza, te detiene en seco, te roba hasta el aliento. Y lo sé, amigo mío, porque yo lo he vivido. Y déjame decirte una verdad difícil. Tu miedo no importa. Así es, tu miedo no importa. Tampoco importa si te sientes listo, porque estar listo es solo un mito cómodo. Lo único que importa es qué harás justo después de escuchar estas palabras. Toda tu vida, has estado esperando sentir valentía, esperando una señal mágica que jamás llegará, porque la valentía no es algo que sientes antes de actuar. La valentía llega siempre después, como un resultado inevitable de haber actuado a pesar del miedo. La perfección es la comodidad de los que se sienten superiores para no hacer las cosas. Y si hoy no estás actuando, si estás postergando, si estás soñando sin moverte, no estás venciendo al miedo. Lo estás abrazando. Esperar la perfección para lanzar un producto, un proyecto o hacer eso que estás esperando hacer de tu vida es miedo. Un miedo que muta, que se transforma en procrastinación, en postergamiento. Y escucha bien esto. No confundas la perfección con virtud. La perfección es una trampa disfrazada de nobleza. Durante años estuve yo ahí parado, atrapado en la perfección, perfeccionando mi técnica, mis palabras, mis ideas, puliendo hasta el último detalle de cada proyecto que hacía. Y creaba proyectos hermosos, maravillosos en concepto, increíbles en teoría, pero absolutamente nulos en ejecución. Proyectos que aquí en mi cabeza pudieron ser unicornios de Silicon Valley, pero que nunca lancé porque no eran suficientes para mis estándares desproporcionados. Y te diré algo, no tenía estándares desproporcionados, tenía realmente miedo de hacer las cosas, porque empezar es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque el miedo no ejecuta. El miedo solo paraliza, y quiero que te grabes esto profundamente. No eres flojo, no eres procrastinador. Si no has empezado ese proyecto de vida que te está esperando, simplemente, y perdóname por decirlo, has sido cobarde. Has estado más preocupado por las consecuencias negativas que por la grandeza de serte fiel a ti mismo, porque se requiere mucha valentía para apostar por ti. Hay que tener mucho amor propio para iniciar un proyecto, para hacer las cosas, porque solo el amor propio, la fe y actuar a pesar del miedo te ayudarán a superarlo. Y te voy a ahorrar años de terapia con lo que te voy a decir. Ojo, sigue yendo terapia, que es muy importante, pero sí escucha lo que te diré. Los valientes ejecutan, los valientes ponen fechas, deadlines, ponen metas y las cumplen, ponen retos y se enfrentan a ellos. Se arriesgan, se exponen al fracaso, a la crítica, se exponen a perder dinero, amigos, confianza en uno mismo. Los valientes no esperan la perfección, hacen las cosas y las iteran, las mejoran, les dan la cara, se suben a un ring de boxeo contra el destino. Los valientes son los que inician ya mismo, los que no se esperan, los que toman las riendas y no dejan que nada ni nadie se interponga en su camino. Y yo no hablo por hablar, quiero contarte mi historia, abrirte mi corazón y mi mente, porque voy a contarte algo que me duele. Pero necesito decirlo, yo desde los 17 años quise salir frente a una cámara, compartir mis ideas con el mundo y pensar que soy grande. Hoy tengo 37, es mi cumpleaños, y por primera vez en mi vida estoy aquí frente a ti. Me tomó 20 años aprender a ser valiente, 20 años entender que hacer algo imperfecto es infinitamente mejor que no hacer nada. Me tomó 20 años quererme profundamente a mí mismo para apostar por mí. Me tomó 20 años darme cuenta que soy suficiente y que si no lo soy, no pasa nada, porque lo estoy intentando. Me estoy dejando el alma en eso. Me estoy convirtiendo en la persona que siempre quise ser. Y si hoy me muriera, te diría que me siento orgulloso del hombre que soy. Porque ya inicié. Dejé de tener miedo y empecé a ser valiente.
Porque la valentía no es la ausencia de miedo. Yo estoy que me cago de miedo. La valentía es hacerlo a pesar de este miedo. Nelson Mandela tenía una frase perfecta para esto y decía: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo y sigue a pesar de él. Y hoy te puedo decir que la única forma de conquistar ese miedo es iniciar. Y seguramente te estás preguntando: ¿cómo me vuelvo valiente? ¿Qué poción me tomo? ¿Qué curso escucho? ¿Qué libro leo? ¿Qué carajo hacen los valientes para ser valientes? Yo quiero ser valiente. Te voy a decir un secreto. Actúa, ponle fecha límite y cúmplela como si fuera una acción de vida o muerte. Como si todo lo que eres como persona dependiera de eso. Como si fallar te fuera a costar la vida. Porque te tengo una noticia: te cuesta la vida. No ponerle fechas límite te está aniquilando. Y entiende esto: la única acción real es la acción imperfecta. La acción verdadera llega antes de que estés listo. Pero tranquilo, yo ya pasé por eso. Ya pasaron 20 años donde estuve aprendiendo y preparándome para caminar aún muerto de miedo. Porque si crees que estoy frente a este micrófono sin miedo, estás equivocado. Tengo muchísimo miedo de que no me salga bien. Así que no te dejaré solo con este descubrimiento ni con este monstruo. Te voy a contar las técnicas que yo he seguido, porque quiero regalarte un camino, un método que descubrí cuando decidí ser valiente, superar mi miedo y que ahora aplico en mi vida todos los días. Lo aplico en mi empresa, lo aplico en mi casa, lo aplico en todo. Se llama Kaizen. Kaizen es una filosofía japonesa que nació de las cenizas, literalmente de las cenizas. Te voy a contar la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó completamente devastada. Cuando pierden la guerra, con Hiroshima y Nagasaki hechas pedazos por la bomba atómica, el país nipón se enfrenta al peor escenario imaginable. Su industria está destruida, su economía está colapsada y millones de japoneses caminan entre las ruinas preguntándose si realmente existe un futuro para ellos. Al fin y al cabo habían perdido la guerra. Japón estaba aniquilado. La moral colectiva de un país milenario se había quebrado. La derrota era absoluta, humillante. Sin embargo, quiero decirte que en los momentos de mayor oscuridad surgen hombres valientes que actúan para sobrevivir. Y el Kaizen fue una de esas cosas que hizo que Japón sobreviviera, porque la condición humana revela su más profunda sabiduría cuando es necesario sobrevivir. Y Japón no solo se reconstruyó, sino que emergió de sus escombros para convertirse en una de las potencias más influyentes y admiradas del mundo. Kaizen literalmente significa cambio bueno, pero se entiende universalmente como mejora continua. A diferencia de muchas otras filosofías, el Kaizen no busca grandes cambios dramáticos, no busca transformaciones radicales en poco tiempo. No es una filosofía heroica y no es ese tónico mágico que te hace ser valiente. No, el Kaizen es rutina. El Kaizen es humildad. Kaizen es paciencia. Kaizen es disciplina. Pero sobre todo, Kaizen es constancia. Es iniciar lo más pronto posible, porque lo que Kaizen propone es sencillo pero infinitamente poderoso. Pequeñas mejoras todos los días, sin falta y sin excepciones. Mejoras diminutas pero acumulativas crean la magia. Esta filosofía ayudó a que Japón en poco más de 2 décadas dejara atrás los campos devastados, las ciudades destruidas y se convirtiera en una potencia tecnológica y económica incomparable con un país con sus condiciones. Empresas japonesas emblemáticas como Toyota, Sony, Canon, Mitsubishi y Honda adoptaron Kaizen no como un simple método, sino como una religión empresarial, como un credo cultural absoluto. Gracias a esta práctica, lograron niveles de calidad, eficiencia e innovación jamás antes vistos, porque nunca te has preguntado cómo es posible que un país donde tiembla a diario, lleno de terremotos, sin recursos naturales evidentes, sea una potencia económica, de tecnología y de entretenimiento a nivel global. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Japón hizo eso? Pues la respuesta de Japón es el Kaizen, porque ellos entendieron algo fundamental.
No necesitas perseguir la perfección, necesitas perseguir el progreso constante. Y en esa persecución, paradójicamente, está la verdadera excelencia. Lo que hace al Kaizen tan poderoso y por lo que debes empezar ya ese proyecto que aún no haces en tu vida por miedo, no es solo el método y el cambio mental que provoca en quien lo adopta. Cuando practicas Kaizen, dejas de buscar culpables, dejas de señalar lo que está mal afuera, dejas la perfección de lado y abrazas la imperfección. Porque Kaizen se trata de mejorar sobre la marcha, de no quedarte quieto. Cuando inicias y abrazas el Kaizen, dejas también de culparte a ti mismo por tus fracasos y en cambio empiezas a observar con mucha humildad y mucha curiosidad lo que puedes mejorar hoy mismo. Así que si no inicias, yo pienso que abraces al Kaizen, porque esta filosofía convierte cada problema de tu vida en una oportunidad, cada error en un aprendizaje, cada fracaso en una semilla para la victoria futura. Y hoy, después de que Japón demostrara al mundo entero que esta filosofía podía reconstruir un país desde sus cenizas, podía construir empresas en todas partes del planeta porque adoptaron Kaizen para transformar por completo su manera de producir, trabajar y crecer, desde startup en Silicon Valley hasta gigantes como Google y Amazon, desde deportistas olímpicos hasta artistas virtuosos, todos han descubierto que las pequeñas mejoras diarias, aparentemente insignificantes, generan cambios monumentales en el largo plazo. Ahora, imagina por un segundo cómo sería tu vida si adoptaras esta filosofía. Si en lugar de esperar la perfección para dar el primer paso, comenzaras hoy mismo haciendo algo pequeño, imperfecto, pero concreto. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si mañana mejoraras ligeramente eso que no hiciste hoy? ¿Y qué pasaría si lo mejoraras haciéndolo diario durante un mes, durante un año, durante 10 años? Te lo voy a decir yo mismo, porque ya lo estoy viviendo. Sucedería lo mismo que le pasó a Japón. Esa devastación, ese miedo, ese fracaso, esa sensación de impotencia, esa forma de haber perdido la guerra que me abrazó a mí durante años y me hizo sentir, porque yo me sentí así, diminuto, inferior, no apto para tener sueños grandes, todo eso se convierte en combustible y dejarías atrás el estancamiento y tu vida empezaría de una forma que ni siquiera puedes imaginar ahora, porque el Kaizen te lleva a lugares increíbles que no crees conocer. ¿Quieres una fórmula de éxito real, aplicable ahora mismo? Aquí la tienes y grábatela, tatúatela, ponla en tu mente. Empieza, analiza, mejora. Empieza, analiza, mejora. Lo repetí para que te quedara claro. Actúa, observa y ajusta. Hazlo hoy, vuelve a intentarlo mañana y repítelo cada día de tu vida. Porque lo que te detiene y lo que me detuvo a mí más de 20 años fue el miedo. Pero hoy, aún con miedo, lo hago. Porque aplico la metodología Kaizen en mi vida. Porque, ¿sabes qué pasa cuando eliges la acción imperfecta en lugar de lo perfecto? El miedo, ese monstruo que hoy te paraliza, se empieza a hacer chiquito. El miedo pierde fuerza, pierde control sobre ti. El miedo finalmente es derrotada. Y hoy, ahora mismo, quiero que te hagas la pregunta más importante de toda tu vida. Una pregunta sencilla que cambiará todo para ti. Y si esta vez, por primera vez, decides que salga bien, hay una imagen que seguramente has visto antes. Es un círculo pequeñito en el centro de una hoja que dice claramente zona de confort. Y más allá, separado por un espacio vacío, un círculo mucho más grande y poderoso con una frase contundente. Aquí sucede la magia. Ese espacio vacío que separa ambas zonas es exactamente el mismo miedo que me detuvo a mí durante 20 largos años. El miedo a no ser suficiente, el miedo a fallar, el miedo a que los demás se burlaran de mí, el miedo a que mi perfección imaginaria se derrumbara en la vida real. Y escúchame bien porque yo lo viví en carne propia. La única forma real de cruzar ese espacio, ese vacío de miedo y duda, es entender que la perfección jamás llega antes de la acción. Durante 20 años yo me quedé esperando ser perfecto. Y mírame, estoy muy lejos de ser perfecto. Lo único que obtuve esperando eso fue parálisis. Hoy entendí que la única perfección posible es hacer algo hoy, mejorarlo mañana, mejorarlo pasado mañana y mejorarlo cada día. Porque es la esencia misma del Kaizen, la mejora continua. Atravesar ese vacío
no con grandes saltos heroicos, sino pasito a pasito, con pequeñas acciones diarias y constantes que acaban derrotando por completo al miedo. Porque en el momento exacto en que te das cuenta de ese primer paso incómodo e imperfecto, algo extraordinario sucede en tu interior. Déjame contarte una historia sencilla, pero que te va a ayudar a comprender lo que ocurre dentro de ti cuando enfrentas al miedo. Dentro de cada uno de nosotros viven dos perros en constante pelea. Uno es blanco, brillante, valiente y fuerte. Es el perro que representa tu potencial, tu identidad auténtica, tu corazón feliz, tu coraje, tu hambre de crecimiento. Ese perro te va a llevar al lugar donde quieres estar, a ser quien quieres ser. El otro perro con el que se pelea es un perro negro, lleno de miedo, de inseguridad, de dudas. Es la voz que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que jamás lo vas a lograr. Estos dos perros libran una batalla feroz cada día dentro de ti. Todos los días. Se pelean para ver quién gana a diario. ¿Sabes cuál de estos dos perros gana siempre la pelea? Al que tú alimentas. Cada vez que escuchas esa voz negativa, cada vez que postergas, cada vez que eliges el miedo, cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, el miedo sobre la incertidumbre, estás alimentando al perro negro. Y este se vuelve grande, se vuelve fuerte, invencible. Un día lo sientes en la espalda y te hunde por completo porque está muy pesado, porque le diste mucha comida. Pero en el momento justo en que tomas acción, en el instante en que actúas a pesar del perro negro gigante, aunque sea incómodo, aunque sea imperfecto, empiezas a alimentar al perro blanco, al perro valiente. Y mientras alimentas al perro blanco, algo increíble ocurre. Ese perro negro del miedo que era gigante se empieza a hacer chiquito, se debilita, se encoge, pierde fuerza y pierde control sobre ti, porque el perro blanco al que le estás dando de comer se vuelve fuerte y poderoso. Y así avanzas día tras día, semana tras semana, cuidando al perro blanco, alimentándolo, mejora tras mejora. Y llega un día maravilloso en que descubres que el perro negro, que antes parecía invencible, ahora es solo un cachorrito débil, indefenso, incapaz de detener tu avance. Y entonces finalmente atraviesas el vacío y entras al círculo grandote, a ese lugar mágico donde todo aquello que soñabas en secreto está ahí. En ese momento ocurre la revelación más poderosa de toda tu vida. Descubres que el miedo nunca fue tan fuerte como parecía. Descubres que todo lo que siempre soñaste estuvo ahí, justo al otro lado del miedo, esperando pacientemente el día que decidieras alimentar tu verdadera valentía, porque la magia ocurre exactamente ahí, al otro lado del miedo, donde tú finalmente te conviertes en quien siempre has estado destinado a ser. Y una vez que conoces el Kaizen, una vez que decides iniciar, avanzar y superar ese miedo paralizante, una vez que empiezas a alimentar al perro blanco, que empieza a ganar la batalla, descubrirás algo que nadie te ha contado. Aparecerán los verdaderos enemigos. Sí, enemigos internos, voces silenciosas que nacen de ti, de tus inseguridades más profundas. En mi caso, esa voz tenía un mensaje constante, repetitivo, cruel, miserable y deshonesto conmigo mismo. Me decía, y todavía me lo dice mientras hago este video, pero ya no le hago caso: David, tú no eres suficiente, tú no eres inteligente, tú no eres suficientemente elocuente, no eres lo suficientemente guapo para estar frente a esta cámara. Mira cómo te quedan las playeras que usas para tu podcast, ve lo gordo que estás, ve las líneas de tu frente, cómo se ven horribles, escucha el tono de tu voz, observa la manera imperfecta que tienes de hablar. No tienes lo necesario, no locutas como un profesional y nadie te va a admirar porque no estás listo y nunca lo vas a estar. Le estás mintiendo a la gente, David, y no sabes nada de la vida. Y aquí está mi consejo para que ignores esa voz. Escúchame bien, esa voz también es el perro negro y esta frase enmárcala y ponla muy dentro de ti. Escúchala en tu mente cuando te digas algo negativo. Nunca te hagas caso cuando hables mal de ti mismo, porque esa voz interna, esa voz cruel, pequeña, chirriante y poderosa, esa voz es muy poderosa. No te dice verdades, te dice mentiras disfrazadas de precaución. Esa voz no es lógica, es miedo. Esa voz es la zona de confort. Esa voz está aterrada de que cambies, porque cambiar significa abandonar lo conocido y lo cómodo. Y eso
Nuestro instinto de supervivencia lo odia, porque lo conocido es seguro, pero lo desconocido es maravilloso. Así que no escuches a esa voz, no escuches a ese perro negro y horrible, porque no quiere verte bien, quiere verte paralizado. Y esa voz no te pertenece. Y entonces, un día, superas esa voz. ¿Y qué pasa ahí? Llegarán aún más enemigos. Y esta vez no estarán aquí en tu cabeza, eso ya lo superaste. Van a estar afuera. Vendrán disfrazados de amigos, de familiares, de personas cercanas que al principio, cuando inicies tu proyecto, te van a dar palmaditas en la espalda y te dirán con una sonrisa amable: ¡felicidades! ¡Qué bueno que te atreviste! Me gustaría ser así de valiente como tú. Pero cuando realmente importe, cuando realmente los necesites, vas a descubrir que estás absolutamente solo. No porque ellos no te quieran, no porque sean malos, sino porque están demasiado ocupados con sus propias vidas, sus propias luchas, su propia batalla de perros blancos contra negros. Y ellos no creen en tu sueño, ni van a creer, porque antes de empezar, ni siquiera tú mismo creías en tus propios sueños. Y si no has empezado aún ese proyecto, es porque todavía no crees en ti. Así que si no has empezado, ¿por qué exigirle a los demás que crean en ti cuando tú apenas estás aprendiendo a creer en ti mismo? Y justo aquí es cuando ocurre lo extraordinario. Si llegaste a este momento del podcast, si estás escuchándome todavía, es por una sola razón. Porque dentro de ti hay un fuego. Un fuego que también tengo hoy yo. Hoy en mi cumpleaños número 37, el día que lancé este podcast y mi canal de YouTube. Un fuego pequeño, tímido, discreto, pero increíblemente poderoso. Un fuego que ahora compartimos tú y yo. Quiero decirte algo fundamental. Es tu obligación alimentar ese fuego. Nadie más, nadie va a hacerlo por ti, porque nadie puede hacerlo por ti. ¿Cómo se alimenta ese fuego interior? Se alimenta echándole ganas, con pasión, con disciplina, con rutina. Se alimenta cada vez que te levantas temprano aunque prefieras seguir durmiendo. Se alimenta cada vez que haces las cosas que debes hacer, exactamente cuando debes hacerlas. Aunque no tengas ganas, las sigues haciendo y las mejoras, porque así se alimenta el fuego el día que no fallas, pero sobre todo se alimenta el día que fallas y aún así te levantas al día siguiente de nuevo, con más determinación que nunca. Se alimenta abrazando la imperfección e imponiendo la determinación sobre tus miedos. Abrazando la constancia en lugar de la inspiración, porque de eso se trata el Kaizen, de eso se trata empezar. Porque empezar no da miedo solo porque puedas fracasar. Empezar da miedo porque implica un compromiso profundo contigo mismo. Implica mirarte a los ojos cada mañana y prometerte que no te vas a traicionar. Que nunca traicionas nunca más. Yo hoy, antes de escribir esto, antes de grabar esto, me paré al baño, me miré a los ojos y me supe suficiente. Me miré a los ojos y me sostuve la mirada y dije: qué bonito que por fin el perro blanco ganó y te vas a poner a grabar. Qué bonito que por fin el espejo pudo haber un hombre al que admiro. Porque te lo digo, y te lo digo desde lo más profundo de mí. Empezar significa mirarte al espejo y, sin importar cómo te miren los demás, ver en el reflejo ese fuego pequeño convirtiéndose lentamente en una hoguera imparable. Pero escucha con atención, ese fuego se puede apagar en cualquier momento. ¿Quieres saber cuándo se apaga tu fuego interior? Se apaga cuando dejas entrar al mundo exterior. Se apaga cuando permites que la opinión de otros controle lo que crees, cuando permites que la crítica externa se convierta en una verdad interna. Así que hoy mismo, ahora mismo, vamos a blindar nuestra mente, nuestra autoestima, nuestra visión del mundo. Vamos a proteger con determinación absoluta esa idea maravillosa que tienes. Vamos a creer en ese chispazo de genialidad que ya imaginaste 1000 veces en tu mente. Vamos entonces a contar esa historia de éxito que solo tú puedes contarle al mundo. Escúchame bien, porque este es mi desafío final para ti. Yo no puedo hablar por los demás, ni quiero ni me importa hacerlo, ya pasaron muchos años para eso. Pero hoy puedo hablar claramente por mí y deseo profundamente que tú hagas lo mismo. Quiero que por primera vez en tu vida cuentes tu historia como mereces contarla. Con pasión, con grandeza, con orgullo absoluto de quién eres y de quién vas a llegar a ser. Esa es tu única tarea, ese es tu único compromiso. Eso es lo único
que tienes que hacer tu misión. Cuenta tu historia de tal forma que el mundo no pueda hacer otra cosa más que detenerse, escuchar y aplaudir. Como yo lo estoy haciendo con el primer episodio de mi podcast. Yo soy David Caleb y me encanta pensar y compartirte lo que pienso. Así que, porfa, suscríbete a mi canal y vamos a pensar juntos.